Desde el 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, la Plaza de Sant Sebastián, 5, antiguo ayuntamiento, acoge la 33 exposición de Belenes de Moya. Más allá de una muestra de arte popular con detalles minuciosos, paisajes evocadores y oficios que reviven, la exposición es una ventana viva a la profunda relación entre la cultura catalana y el cristianismo. Un Belén que habla nuestra lengua. El Belén es lenguaje, figuras, luces y caminos que explican, en catalán de piedra y musgo, el misterio de un Dios hecho niño. Del mismo modo que no podemos perder la lengua, tampoco podemos desligar nuestra cultura de los contenidos de fe que la han nutrido durante siglos. Sin este fundamento, la cultura se convierte en un continente hermoso pero medio vacío. Mirar atrás para mirar adelante. La tradición belenista del Moyans nos invita a una reflexión holística. ¿Qué futuro queremos para nuestra cultura? Si no profundizamos y transmitimos, en casa, en la escuela, en las plazas, aquello que le da densidad y sentido, corremos el riesgo de que los catalanes del mañana no la comprendan y de que se diluya en un relativismo que lo abarca todo pero no se arraiga en nada. Una invitación de Adviento. La exposición no es solo una cita con el arte, es un ejercicio de memoria e identidad que culmina en el anuncio: Cristo viene a salvarnos. Contemplemos el Belén, hagamos silencio, compartamos canciones y expliquemos a los pequeños por qué hay una madre, un niño y un José, por qué van pastores y sabios, por qué la alegría se reparte. Información práctica. Lugar: Plaza de Sant Sebastián, 5, antiguo ayuntamiento, Moya. Fechas: del 6 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, 31 de diciembre cerrado. Horarios: sábados y vísperas, de 17 horas a 20 horas. Domingos y festivos, de 11 horas a 14 horas y de 17 horas a 20 horas. Pasad en familia, mirad, preguntad, explicad. Buen camino de Adviento y feliz Navidad.